Bueno, pues, ¿en qué consiste este proyecto? Tengo que contextualizarlo primero. Sé que es duro, pero los pacientes cuando van a un hospital tienen un riesgo de adquirir una infección que no tenían cuando llegaron. Es lo que se conocen como las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Y no son pocas. 7 de cada 100 pacientes que ingresan a un hospital adquiere estas infecciones y a veces con un desenlace fatal hasta de muerte. En concreto, el año pasado en España, unas 7.000 personas murieron por infecciones relacionadas con la atención sanitaria. A esto, desde luego, si le sumamos lo que nos cuesta, que son unos 2.000 millones de euros al año, hace que nos planteamos la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, algo que es tremendamente serio, ¿no? Y por tanto, el estar vigilando y haciendo prevención y control de estas infecciones, pues es lo que supone una línea prioritaria en lo que son las estrategias de seguridad del paciente, lo que es la prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. ¿Y cómo las controlamos? ¿Cómo las prevenimos? Pues para eso existen programas de vigilancia, prevención y control, ¿no? El problema de estos programas o de estas vigilancias es que tradicionalmente se hacen de forma manual. Y como se hacen de forma manual, pues es muy poco eficiente. ¿Y qué significa? Pues que tardamos un montón de tiempo, se requieren un montón de recursos humanos y cuando detectas las infecciones, pues ya has llegado tarde. Ya no te da tiempo prácticamente de hacer prevención de nada. Y esa era la principal necesidad que teníamos. Nosotros queríamos adelantarnos, queríamos hacer una detección en tiempo real, no solo de las infecciones, sino también de situaciones que son potenciales de riesgo de infección, porque si las detectas precozmente y detectas estas situaciones potenciales de riesgo, puedes poner en marcha acciones de mejora para minimizarlas, ¿no? Y este fue el objetivo por el que nos lanzamos a llevar a cabo este proyecto. Bueno, el objetivo principal del estudio, del proyecto, ya lo he comentado justo hace un momentito, ¿no? Necesitábamos desarrollar un sistema eficiente de vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria mediante la automatización de la vigilancia, desarrollar cuadros de mando que nos permitiesen revisar toda esta información y también sistemas de alarma que nos alertaran de forma precoz si teníamos algún problema o una situación potencial de riesgo en algún sitio, para rápidamente poner en marcha todas las acciones de mejora. Este era el objetivo principal y otro también principal era centralizar, desarrollar un hub que centralizara toda esta información, que nos facilitara el trabajo a los que nos encargamos de este programa de prevención y control de las infecciones, pero también que recoja toda esa información y facilite la retroalimentación al personal sanitario, que es fundamental para que ellos sepan cómo están haciendo las cosas, porque si no lo sabes no las puedes cambiar, ¿no? Entonces, para poner en marcha todo esto, lo primero que hicimos, y estoy hablando ya de hace unos cuantos años que empezamos con este proyecto, revisamos a ver qué había hecho por el mundo, ¿no? Para ver cómo podíamos hacer frente. Nos reunimos con los servicios con los que íbamos a trabajar en el proceso de automatización. Por ejemplo, la vigilancia de la infección quirúrgica la hacemos mediante Big Data e inteligencia artificial. Entonces, para trabajar en el algoritmo que se desarrolló, pues hubo que sentarse con los servicios de traumatología, por ejemplo, y fue muy importante sentarse con el equipo de sistema y de inteligencia artificial porque íbamos a trabajar codo con ellos y teníamos que hablar el mismo lenguaje, nosotros entender el lenguaje de sistema y ellos entender un lenguaje clínico, ¿no? O sea que era fundamental y ese trabajo fue importante y necesario. Y por supuesto, completamente de la mano con nuestra gerencia que nos apoyó en este proyecto que desarrollamos y que gracias a ellos estamos aquí, porque que te apoye el equipo de sistemas y todo lo que hay detrás, si no te apoya tu gerencia es imposible que avances en esto.
Como he comentado, este proyecto lo que intenta es detección en tiempo real de las infecciones y situaciones potenciales de riesgo de infección. ¿Y cómo hemos hecho esto? Eh, claro, todos los datos, afortunadamente tenemos la historia clínica electrónica y todos los datos del paciente, de microorganismos, etcétera, etcétera, están en el ordenador. Antes nos pasábamos el día dentro del ordenador sacando datos de forma manual, ¿no? Entonces, ahí fue cuando pensamos, bueno, si utilizamos determinadas herramientas, si sacamos esos datos y los volcamos, podríamos hacer esto mucho más rápido, ¿no? Entonces, las diferentes metodologías que hemos utilizado son un poco, por resumirla, como tres grandes metodologías, ¿no? Una es, hemos utilizado Big Data e inteligencia artificial para lo que es la vigilancia de las infecciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, nos sentamos en su día con los servicios de trauma y estuvimos revisando qué variables nos podían ayudar a detectar la infección. Se desarrolló y se validó un algoritmo el cual al final nos dio un valor predictivo negativo casi del 100%. Eso significa que todas aquellas infecciones que el algoritmo nuestro clasifica como negativas es que no tienen infección, que afortunadamente son la mayoría de las infecciones, y solo aquellas que nos propone como positivas revisamos si son o no lo son, y solo esas son las que tenemos que validar. Esto ha reducido el trabajo de vigilancia del equipo de PCI, lo ha reducido en un 90%, lo que nos ha permitido, primero, detectar en tiempo real las infecciones quirúrgicas. Segundo, que podamos vigilar más procedimientos quirúrgicos, porque hasta en 2022 vigilábamos como 1.200 cirugías aproximadamente. Eso es poquísimo. Gracias a la automatización, el año pasado, en 2024, ya llegamos a vigilar más de 4.400 procedimientos quirúrgicos, lo que es súper importante, ¿no? Entonces, una metodología ha sido el Big Data. Otra, lo que hacemos es volcamos datos que tenemos a nivel microbiológico dentro de lo que son los registros de laboratorio, se vuelcan y ese volcado de datos le aplicamos reglas de clasificación y además generamos alarma a partir de esas reglas de clasificación. Por ejemplo, vigilamos el aire en los quirófanos y se cogen muestras ambientales. Entonces, cuando nuestros compañeros de microbiología validan esos resultados, si aparece algún resultado de riesgo, a nosotros nos llega en tiempo real un correo en donde vemos, por ejemplo, que hay Aspergillus en un quirófano y rápidamente podemos cerrar ese quirófano, cambiar el paciente del quirófano, etcétera, etcétera. O una vigilancia de un endoscopio que sale alterado, rápidamente nos llega en tiempo real ese resultado y nosotros bloqueamos el endoscopio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el volcado automático aplicando reglas de clasificación nos ha permitido también hacer vigilancia de infección del tracto urinario asociado al sondaje vesical, la vigilancia de los accesos vasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una parte muy importante, lo que se entiende como la vigilancia de los procesos. Es decir, todo el proceso, por ejemplo, el proceso quirúrgico depende de un montón de factores. Depende de que hagamos bien la higiene de manos quirúrgicas, que hagamos bien el proceso de esterilización, que hagamos bien la profilaxis antibiótica que le ponemos al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, que hagamos bien la higiene de manos, bueno, un largo etcétera. El sondaje vesical, yo mido mediante la automatización de la vigilancia cuánta infección urinaria puedo tener asociada al sondaje vesical, pero también mido el proceso del sondaje, es decir, si cuando hago la técnica la hago aséptica y la hago bien, todo el proceso. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos cortes observacionales mediante check-in, vamos haciendo, tenemos unas apps que hemos desarrollado mediante Power App y lo que hacemos es observar el proceso si está correcto o no, y eso lo hacemos acompañando a nuestros compañeros cuando realizan todas las técnicas y les evaluamos en tiempo real. Y en tiempo real podemos medir cómo lo estamos haciendo. Hacemos esa vigilancia del proceso, ¿no? Entonces, hemos desarrollado, ahora no podría enumerar cuántas apps hemos desarrollado para vigilancia del proceso
que nos permiten pues este tipo de medida de prevención para hacer el feedback con los compañeros y contarles cómo están haciendo las cosas para mejorarlas. Y toda esta información al final se centraliza en un hub de control de infección, que es una interfaz gráfica que se realiza en Power BI, y ahí es donde vemos todos nuestros indicadores con los cuadros de mando, etcétera, etcétera. Así es que esto sería un poco el resumen de qué metodologías hemos utilizado y el valor que han aportado esta automatización. A mí me parece muy relevante por lo que antes comentaba, ¿no? Que nos permitía llegar en tiempo real a la detección y poner rápidamente en marcha acciones de mejora, que es un sistema muy eficiente, que nos permite que este sistema de vigilancia, prevención y control que tenemos sea sostenible en el tiempo, y además que podamos ampliar la vigilancia de nuevos procesos y de nuevas oportunidades de intervención en el personal, pacientes y situaciones de riesgo. Nos ayuda al equipo de PCI a ser más eficientes con nuestro trabajo, pero también sirve de soporte. Toda esa información que tenemos ahí recogida sirve de soporte para, de forma multidisciplinar, para otros equipos como que también colaboran o que también forman parte de prevención y control de infecciones, como es el equipo PROA, el programa de optimización de antibióticos, o para la CIPA, para Comisión de Infecciones, ¿no? Por supuesto, al estar ahí esa información sirve de retroalimentación para el personal sanitario, que puede ver cómo hace las cosas, lo que le sensibiliza y le implica mucho más en el cambio, ¿no? Que es lo que al final facilita que todo mejore. Pero yo creo que hay un aspecto importante que sí que me gustaría añadir, y es que ha aportado valor a nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes nos pasábamos el día sentados delante de un ordenador para sacar datos, y nos dedicamos a lo que es estrictamente la vigilancia, y la parte de prevención y control no llegábamos. Ahora, desde que tenemos esta manera de gestionar tan automatizada, el personal sanitario de medicina preventiva está donde tiene que estar. Está en las unidades acompañando a nuestros compañeros, revisando cómo hacen los procesos, haciendo formación, educación sanitaria, etc., etc. Es decir, ahora su trabajo realmente aporta valor. Y a mí esto me ha parecido que nos ha cambiado mucho nuestra forma de trabajar. Por supuesto, antes era muy, muy frustrante porque tenías la sensación de que siempre llegabas tarde, y ahora estás ahí haciendo lo que tienes que hacer y llegando a tiempo con una satisfacción bastante importante. Aunque he ido ya mencionando un poquito los resultados, ¿qué resultado podría destacar de lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Bueno, pues como antes decía, por ejemplo, la vigilancia, la automatización mediante Big Data e inteligencia artificial en la vigilancia de la infección quirúrgica, pues nos ha permitido, además de llegar en tiempo real a la detección de la infección, y por tanto, e insisto en esto porque es importante, poner en marcha situaciones, o sea, acciones de mejora, nos ha permitido aumentar la vigilancia, ¿no? Dado que hemos reducido nuestro tiempo en un 90%, hemos podido ampliar los procedimientos quirúrgicos a vigilar. El número de cirugías que comentaba antes, que en 2022 vigilábamos que llegaban a 1.200, no más, porque una vigilancia de una infección quirúrgica, por ejemplo, de una prótesis de cadera, no la vigilancia es desde que la pones durante 3 meses, tienes que hacer seguimiento del paciente, esté ingresado o no esté ingresado. Y recogemos en esa vigilancia recogemos muchísimas variables, no solo si el paciente se infecta o no se infecta, sino de todos los factores de riesgo que pueden estar asociados a la infección. O sea, es muchísima, muchísima información, pero como la tenemos automatizada, nos permite ampliar esa vigilancia, que a día de hoy ya vigilamos más de 4.000 cirugías, y vamos a seguir incrementando ese número de cirugías. Por ejemplo, antes comentaba también que vigilamos las infecciones del tracto urinario como consecuencia de estar sondado, con tener una zona vesical. Antes no podíamos vigilarlas porque se ponen al año en el hospital el orden de 6.000
sondas. Es imposible hacer un seguimiento de tantas sondas, ¿no? Pero con el volcado automático de datos y las reglas de clasificación que les aplicamos, hemos pasado de vigilar 6.000, solo aquellas que realmente nuestras reglas de clasificación nos dicen que tenemos que revisar, que han sido, por poner un ejemplo en este caso, el año pasado 128. Eso es una reducción del tiempo que invertíamos en la vigilancia de la sonda del 98%. En las bacteriemias asociadas al catéter venoso central hemos reducido también nuestro tiempo en un 81%. Hay un estudio que hacemos todos los años a nivel nacional, que es el estudio de prevalencia de infección nosocomial en España, que también por el volcado automático de datos nos ha permitido reducir el tiempo en un 78%. O sea, estamos hablando, siempre os hablo de la reducción del tiempo, recordar que esto va unido a una detección precoz y también todo el desarrollo de alarma que hemos diseñado nos han permitido llegar muy rápido a los riesgos y minimizarlo. O, por ejemplo, la retroalimentación que hacemos, por ejemplo, cuando estudiamos, nosotros medimos cuánto nos lavamos las manos, aunque suena raro el personal sanitario, el cumplimiento, el nivel de cumplimiento que tenemos de higiene de manos, la retroalimentación con los compañeros ha permitido el que sepan cuánto y cómo se lavan, incrementar muchísimo y mejorar en esta técnica, y así un largo etcétera. Es un proyecto que ahora mismo lo tenemos implantado en los 4 hospitales de atención pública de Quirónsalud, los que están en Madrid, pero como sabéis somos 57 hospitales a nivel nacional y tenemos la misma historia clínica electrónica, con lo cual la previsión es que este proyecto se implante en los 57 hospitales y esto además aporta, el vigilar de esta manera aporta un valor importante, que es que nos va a permitir estandarizar la vigilancia, porque vamos a tener una menor variabilidad en la clasificación de la infección con indicadores que sean más válidos y comparables. El aprendizaje de este proyecto, bueno, ha sido continuo. Día a día aprendíamos y desaprendíamos. El reto más importante que yo creo que hemos tenido ha sido desmenuzar un proceso y trabajar en cada uno de sus partes, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, la automatización de la infección del tracto urinario asociada al sondaje vesical. Esto implica muchísimas cosas. Para empezar, implica ver si me puedo fiar de la calidad de los datos que tengo dentro registrado en el ordenador, ¿no? O sea, yo voy a volcar todos los registros que haya de sondaje vesical, pero si no están todos, pues no va a valer nada de lo que estemos presentando, ¿no? Entonces, ha habido una parte muy importante de evaluar la calidad de la información. Esto ha sido fundamental, ha sido un reto para mí, un reto fundamental. Y todavía tenemos que mejorar los procesos que ya tenemos automatizados y tenemos todavía muchos más que desarrollar. Tenemos todo el gran capítulo de la unidad de inmunización. Estamos trabajando en ello y todavía nos queda camino, pero ya estamos ahí. Hay un proyecto también muy bonito que tenemos, que es el de la geolocalización, donde podemos identificar los pacientes en qué habitaciones están de forma gráfica, porque así nos puede ayudar a la detección precoz de brotes. Ahora mismo esto lo tenemos, por ejemplo, instaurado en la unidad de cuidados intensivos, pero lo queremos exportar a todas las unidades de hospitalización. Esto incorporando con nuestros compañeros de micro la biología molecular nos puede ayudar a esta detección de brotes. Y un aspecto fundamental que todavía estamos trabajando en ello, pero que es fundamental, es que ahora mismo estamos detectando
infecciones y situaciones potenciales de riesgo de infección, pero queremos trabajar en la predicción del riesgo de infección. Es decir, que si un paciente viene a operarse, porque es verdad que los pacientes cuando, antes comentaba, ¿no?, que pueden llegar a un hospital y se pueden infectar, pero también hay factores de riesgo individual de esos pacientes, ¿no? Pues una persona más mayor, con factores de riesgo, con comorbilidades, tiene un mayor riesgo de infección, ¿no? Entonces, el poder predecir que cuando un paciente viene, por ejemplo, a operarse de una prótesis de cadera, que le podemos decir, por ejemplo, usted tiene un 5% de riesgo de infección. El paciente ya lo sabe, pero nosotros también podemos trabajar sabiendo que ese paciente es con un mayor riesgo, ver en qué podemos reforzar para intentar minimizar el riesgo y que en vez de un 5 se quede en un 3 o que por lo menos se quede en ese 5% de riesgo de infección. Así es que ese es un paso importante que creo que tenemos que llevar a cabo, el adelantarnos, el predecir riesgos de cuando un paciente llega, que podamos saber, cuidado, que este paciente es candidato, ya tuvo antes una infección previa por un microorganismo, por ejemplo, por el Clostridium, porque ha tenido mucho antibiótico puesto, es un paciente que tiene papeleta y es candidato a desarrollar también aquí de nuevo esta infección, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la predicción del riesgo de la infección yo creo que es una asignatura que tenemos que resolver pronto. Bueno, para terminar, quiero comentar algo que siempre que contamos este proyecto por ahí en congresos o en reuniones, nuestros compañeros de otros hospitales siempre me dicen, oye Lola, pero es que tú tienes mucha suerte, es que tú tienes un equipo de Big Data que te apoya. Y yo le digo, de todo el proyecto hay una parte que es verdad, que está hecha con Big Data e Inteligencia Artificial, que es la de la vigilancia de la infección quirúrgica. Pero es que hay muchísimo del proyecto. Y el resto, si se sientan con su sistema de información, pueden hacer toda la parte porque los datos están ahí, en las historias clínicas electrónicas, ya todos tenemos la historia clínica informatizada. Hay que sentarse con sistemas, ellos tienen que volcarte los datos y tú aplicar las reglas de clasificación que ya están está muy, muy trabajada, ya hay mucho publicado, hay muchos algoritmos creados y se puede. Todas las apps que tenemos desarrolladas son caseras, las hemos hecho nosotros en el Servicio de Medicina Preventiva y siempre le digo, empezamos con forms y ya nuestra enfermería, o sea, es que hacer las forms así, vamos, como súper bien. Entonces, a veces es más el miedo a enfrentarse con esta nueva manera de trabajar. Otra cosa que, por ejemplo, también me dice, claro, Lola, pero si está todo automatizado, algún día no nos van a contratar, no van a contratar a la gente. Y yo digo, no es verdad. O sea, desde que nosotros tenemos todo automatizado, lo que podemos hacer es mejor nuestro trabajo, porque estamos fuera del despacho. Ya uno entra aquí y afortunadamente yo no me encuentro a la enfermería sentada delante de un ordenador, ni a los médicos tampoco, porque están donde tienen que estar. Y yo, lejos de perder profesionales, solo crecemos, porque cada vez podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, yo siempre se lo digo a los compañeros de otros hospitales, que no son los nuestros de Quirón, yo te digo, esto se puede hacer. Tenéis que hablar con vuestra gerencia, tenéis que sentaros con sistemas y hablar con vuestros compañeros. Esto es un proyecto absolutamente multidisciplinar y no se puede hacer de otra manera. Así que quiero acabar agradeciendo, no quiero ni puedo ahora nombrar a todos porque son un montón, pero el equipo de sistemas de información, el equipo de Big Data, todo el servicio de medicina preventiva y los demás servicios, los traumatólogos y todo, micro, todos los que nos hemos ido sentando para que esto esté donde está. Y bueno, es que seguimos avanzando. Cada día descubrimos que nos queda mucho más, ¿no? Entonces, es un proyecto ilusionante porque ahora mismo, de verdad, yo lo digo siempre, yo me sentía súper frustrada porque estamos siempre dentro aquí y ahora estamos con los compañeros y ahora sentimos que nuestro trabajo aporta valor. Y esto es lo que yo siempre le digo a los compañeros, luchar para que podáis trabajar y hacer las cosas que tenemos que hacer, que es la prevención y control, que este es realmente nuestro trabajo.